Libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 a 20. Y no digas en tu corazón, mi fuerza y el vigor de mi mano me han hecho alcanzar este poderío. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da la fuerza para hacerte poderoso, manteniendo la alianza que juró a tus padres como hasta el día de hoy. Pero ten por seguro que si te olvidas del Señor, tu Dios, y marchando tras otros dioses extraños, les rindieras culto y te prosternaras ante ellos, os aseguro hoy en vuestra presencia que pereceréis irremisiblemente. De la misma manera que las naciones a las que el Señor ha hecho perecer ante vuestra vista. Así pereceréis por no haber escuchado la voz del Señor, vuestro Dios. Mira, así es quien atribuye las riquezas al propio mérito. Y por eso, como si fuera algo indiscutible, no reconoce el propio error, sino que arrastra su pecado con una gran y larga cadena. En efecto, si creyese que el aumento de su dinero era debido a un caso fortuito o a una reprobable astucia, no podría subsistir la arrogancia en cosas en las que o no hay ninguna alabanza y sí un trabajo inútil, o una codicia desvergonzada, incapaz de poner un freno a la codicia y a la avidez. Entonces aquí se dan como dos niveles en esta palabra que dirige el Señor al pueblo de Israel, en general a cada uno de nosotros, por medio del Deuteronomio, como afirma Ambrosio en el Hexámeron. Y es que cuando una persona atribuye a sí mismo o se centra en sí mismo para poder dar cuenta de su fortuna o de su suerte o de su riqueza, se puede en efecto poner en marcha tanto la codicia como la avidez. Y lo que se busca aquí es que se reconozca, por una parte, que todo depende de la gracia del Señor que nos es concedida, en base evidentemente al trabajo que realicemos o incluso al poderío que lleguemos a alcanzar. De tal forma que así, por una parte, se ponga freno tanto a la codicia como a la avidez, y por otro lado, no estemos como atenidos a recibir alguna alabanza que no correspondería con la verdad. Así pues, aquí se manifiesta que los bienes y dones no son dados por Dios. Ese es el punto fundamental. Todos los bienes y todos los dones nos han sido dados por Dios. Por eso diría, por ejemplo, el gran San Bernardo, que no está mal que presumas lo que tienes. Lo que está mal es que lo presumas como si no lo hubieras recibido. Es decir, omitiendo a aquel que en efecto nos ha concedido tanto bienes como dones. Y que nosotros, una vez llegados a ser ministros de la divina gracia, debemos más bien sembrar los beneficios de Dios y ser buenos y honestos con los que nos rodean. Este sería, digamos, como el punto medular. Es decir, se nos conceden bienes, como hemos dicho, y también se nos conceden dones para que nosotros podamos cultivarlos, sembrarlos y cosechar buenas obras, en tanto es lo que Dios en efecto espera a partir de lo que nos ha concedido. De tal forma que esto se vea reflejado en términos de una conducta basada en la bondad y en la honestidad con respecto a toda la gente que nos rodea. En efecto, el temperante, por ejemplo, puesto que puede más, debe hacer perfectos a los moderados, y también el fuerte a los generosos, el prudente a los inteligentes y el justo a los buenos. Hay una especie de compensación de gracia. Es decir, el Señor concede bienes y concede dones, pero no de la misma manera a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que se dé una vinculación de mutuo beneficio entre cada uno de los seres humanos. De tal manera que entonces esta bondad se vea llevada al nivel comunitario al cual está de hecho dirigida. Bueno, como afirma Clemente de Alejandría en el Strómata. Capítulo 9, versículos 1 a 5. Cuando el Señor tu Dios los expulse ante ti, no pienses en tu corazón: por mi justicia me ha traído el Señor para poseer esta tierra. Al contrario, es por la perversidad de esas gentes por lo que el Señor los expulsa ante ti. Si vemos, es también como un criterio para enderezar nuestros respectivos juicios. O sea, que no pensemos que es porque hemos sido buenos, por ejemplo, que el Señor nos concede
algunos dones, sino que puede hacer referencia a una situación distinta. ¿Acaso pudo decirse algo más claro contra la funesta opinión y contra esa presunción que nos hace atribuir todas nuestras obras a nuestra industria y a la acción de nuestro libre albedrío? En efecto, claramente se nos dijo: no digas en tu corazón, por mi justicia me ha introducido el Señor en la posesión de esta tierra. ¿Acaso no es bien manifiesto, al menos para aquellos que tienen abiertos los ojos del alma y además están asimismo dispuestos para oír en verdad? Cuando la victoria haya coronado tus combates contra los vicios carnales y te veas libre de su cieno y asimismo sustraído al modo de vivir de este mundo, no lo atribuyas ni a tu virtud ni a tu sabiduría. No te hinches por el feliz éxito de la lucha librada. Tampoco creas que has vencido a las potestades del mal y de los vicios gracias a tus propios esfuerzos, a tu coraje, porque es indudable que no hubieras podido prevalecer contra ellos si el auxilio de Dios no te hubiera fortalecido y amparado, como afirma Juan Casiano en las Colaciones. Y si se dan cuenta, aquí se sigue esta misma línea expositiva. Es decir, se insiste en la primacía que tiene la gracia sobre nuestro propio acontecer. Sobre todo cuando se hace referencia a las victorias que en efecto se pueden conseguir con respecto a las potestades del mal. Es decir, en este caso también de los vicios. Porque, siendo honestos, ningún vicio puede ser vencido debido a nuestras propias capacidades. No podemos prevalecer contra ellos. Es más, los vicios nos dominan, por no hablar ya de las potestades del mal, es decir, de los demonios. No podemos alcanzar una victoria por cuenta propia. De hecho, para poder prevalecer sobre las potestades del mal y de los vicios, sea el que sea o se trate del que se trate, debemos de reconocer siempre el auxilio de Dios que ha intervenido a nuestro favor. Porque el Señor, con su auxilio, es decir, con su gracia, nos fortalece para el combate y nos ampara durante el enfrentamiento. Es decir, nos asiste a lo largo de este recorrido dramático que el alma en efecto tiene que atravesar. Por eso a veces el alma, para que no incurra en una especie de soberbia inaceptable, experimenta fracasos al respecto. Es decir, se topa con algún vicio que lo llega a vencer en mayor o menor medida, o simple y sencillamente reconoce que ha sido engañado, por ejemplo, por alguna instigación maligna. Esto es para evitar nuevamente la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Entonces se nos invita a reconocer siempre el auxilio que Dios nos ha concedido, tanto para fortalecernos como para ampararnos en el momento de la lucha. Es decir, a lo largo de toda nuestra vida espiritual. Capítulo 9, versículo 6 al capítulo 10, versículo 11. Yo había subido a la montaña a recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que había sellado con vosotros el Señor. Permanecí en la montaña 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Entonces me dio el Señor las 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, sobre las que estaban todas las palabras que os había dicho el Señor en la montaña, desde el fuego, el día de la asamblea. Asimismo, se había irritado profundamente contra Aarón, hasta el punto de querer hacerle perecer. También intercedí en favor de él en aquella ocasión. Tomé el becerro, obra de vuestro pecado, le prendí fuego y lo destrocé, triturándolo hasta hacerlo polvo fino, y arrojé sus cenizas al torrente que baja de la montaña. En aquella ocasión me dijo el Señor: talla 2 tablas de piedra como las anteriores y sube hacia mí, al monte. Haz también un arca de madera. Yo grabaré en las tablas las palabras que había en las primeras que has destrozado. Luego las pondrás dentro del arca. Como ya sabemos, ayunaron 40 días Moisés y Elías, y también el mismo Señor Jesucristo, nuestro mediador, porque en este tiempo era necesario abstenerse de los regalos corporales. Es decir, en realidad,
en este caso el ayuno, ¿no? Es promover esa disposición con respecto a los bienes celestiales. Hacia allá apunta tanto el ayuno que realiza Moisés y Elías como el ayuno que humanamente lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo. Así pues, fueron también 40 los años que vagó por el desierto el pueblo israelita. Y estos 40 años, de acuerdo a lo que hemos dicho, también tiene como finalidad ir adquiriendo de manera más plena y de manera más profunda esa disposición que se requiere para seguir al Señor en completa libertad. Es decir, según los bienes celestiales que nos son ofrecidos, los cuales en principio parecen oponerse a los bienes corporales que podemos disfrutar. Entonces podemos decir que estos 40 años en los que el pueblo de Israel anda vagando por el desierto consisten en un entrenamiento ciertamente sistemático para que puedan pasar de lo corporal a lo celestial. Es una escuela, pues, de espiritualidad, donde el pueblo debe aprender, por una parte, a abstenerse de todo lo corporal que ciertamente ansía. Y por otro lado, no solo se trata de algo privativo, sino que además consiste en disponerse para recibir, gozar y agradecer los bienes celestiales que el Señor tiene preparados. Y el diluvio, por ejemplo, también duró 40 días. Y de igual manera trató el Señor con sus discípulos después de resucitar 40 días con el propósito de persuadirles de la resurrección del cuerpo. Es decir, la propia resurrección también requería un tiempo dado de preparación. En este caso, para disponerse a aceptar de manera plena y sin titubeos la propia resurrección del cuerpo, es decir, la resurrección del Señor. En todo caso, con este periodo transcurrido, se nos dio a entender cómo en esta vida en la que peregrinamos lejos del Señor, nos es sumamente necesaria la memoria de lo aún por venir. O sea, no solo debemos quedarnos con esta expectativa del aquí y el ahora, porque todos estamos de paso, es decir, somos peregrinos en este mundo. Y por eso lo importante es mantener ciertamente limitada la influencia que el mundo puede ejercer sobre cada uno de nosotros, pero teniendo como base la memoria de lo aún por venir, o sea, los bienes celestiales. Porque tarde o temprano, todos y cada uno de nosotros hemos de morir. Entonces, lo importante es lo que vendrá después, ya que en tanto llegamos a Él, es decir, mientras vivimos en este mundo, hemos de seguir adelante atravesando el número 40, como afirma Agustín en un sermón. Y aquí hay algo importante también de destacar. O sea, el número 40 es esta experiencia de espiritualidad a la que hemos sido convocados todos y cada uno de nosotros. O sea, mientras no lleguemos a la presencia del Señor, estamos atravesando este número 40. Estamos pues viviendo esos 40 años que atravesó el pueblo de Israel en el desierto. Y también estamos atravesando esos 40 días de diluvio, de purificación que sucedieron. O sea, el número 40 no se refiere meramente a un asunto cronológico. O sea, no se refiere a un tiempo determinado, sino que hace referencia a esta dinámica de fe que nos conduce a poner realmente nuestra atención y a dirigir toda nuestra vida según lo aún por venir, según los bienes celestiales. Lo cual implica ciertamente, por otra parte, abstenerse de los bienes terrenales. Es decir, en estos 40 días, o lo que llamamos los 40 días, se trata de irse despegando poco a poco de la tierra para quedar preparados para el cielo. Es este el recorrido que en efecto se menciona, algo que el propio Moisés experimenta al realizar o al llevar a cabo este ayuno de 40 días y de 40 noches y recibir por ende las 2 tablas de la ley. Es decir, el propio Moisés tiene que prescindir de lo terrenal para disponerse a recibir lo celestial, porque la ley es algo dado por Dios mismo, no es una mera instrucción humana. O sea, la ley del Señor, que es la que aquí se ha presentado a lo largo de todo este Deuteronomio, no es algo, por ejemplo,
que remita a una serie de sabiduría humana, por muy elevada que ésta sea. Al contrario, remite a la intervención directa de Dios en este mundo. Por eso también Moisés se tiene que preparar para poder recibir estos bienes celestiales. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si a lo largo de nuestra existencia no vamos prescindiendo poco a poco del mundo y los bienes que ciertamente nos ofrece, no podemos estar en condiciones de poder ingresar de manera plena y definitiva en los bienes celestiales. Por eso, como dijo Agustín, mientras que llegamos al Señor, hemos de seguir atravesando a lo largo de toda nuestra vida el número 40, ¿no? Cuando hablamos del Éxodo, se vio bien en qué consiste esta secuencia y toda la serie de matices o acontecimientos que suele presentar. Es decir, habrá momentos, ¿no?, donde se manifieste mucho la providencia de Dios, pero habrá otros momentos donde también parece que el Señor como que se mantiene ciertamente al margen de lo que está sucediendo y podemos incurrir en algún tipo de debilidad. Incluso habrá muchos momentos, como nos lo mencionó en su momento Orígenes, de tentaciones, y tentaciones bastante fuertes, porque la vida es esto, es este peregrinaje que nos conduce a disponernos para los bienes celestiales, a través ciertamente de, digamos, la limitación e incluso la abstención de los bienes terrenales. Asimismo, hemos de tener en cuenta los buenos efectos que trae consigo el ayuno. O sea, tampoco se trata de una privación a secas. O sea, no solamente se trata del dejar de comer, por ejemplo, y beber, como lo ha hecho Moisés. Hay efectos sumamente positivos que trae consigo el ayuno. Ayunando 40 días, por ejemplo, y 40 noches, ¿qué es lo que consigue Moisés? Hablar con Dios. No es poca cosa. O sea, si vemos, hay como una simetría, ¿no?, dentro de este acontecimiento. Son 40 días, aquí sí cronológicos, además de simbólicos, los que ayuna Moisés, y el resultado que esto tiene es el hablar con Dios cara a cara. O sea, nos privamos de poco para recibir demasiado. En esto consiste, digamos, como este perfil asimétrico, ¿no? Y además, también merece no solo hablar con Él, sino quedarse con Él. Y aún más, incluso alcanza el hecho mismo de recibir de la mano de Dios los mandamientos de la ley. Porque como aquí se ha especificado, la ley no es algo que escribiera Moisés. O sea, Dios no se lo dicta. Literalmente, Moisés no es el secretario de Dios, no es el que toma el dictado de Dios, es el que recibe de Dios mismo la ley en las 2 tablas de piedra. Todo esto lo consigue a partir de abstenerse de las condiciones incluso básicas del mundo terrenal, como es el comer y el beber. Así pues, aunque tal estado, que no corresponde a la condición humana, fue resultado de la contemplación de Dios, no obstante, la gracia de su ayuno lo hacía consorte con la divinidad. Y este es el verdadero efecto que trae consigo el ayuno. E insisto, no me estoy refiriendo meramente a la privación de alimento, sino, por ejemplo, a la privación de uno mismo, de los propios pensamientos y sobre todo de la propia voluntad. ¿Qué es lo que trae consigo justamente el ayuno? ¿O cuál es el fruto maduro del ayuno? La familiaridad con Dios. Ya que ayunar frecuentemente es una parte de las virtudes de Dios en nosotros. Una parte. O sea, también el ayunar de manera frecuente constituye al menos una parte importante de estas virtudes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso Dios mismo está más familiarizado y por ende es más íntimo y amistoso con la persona que ve que más participa de sus propios trabajos, como afirma Máximo de Turín en un sermón. Es decir, a lo que nos conduce de fondo el ayuno es a esta continua familiaridad con Dios, a familiarizarnos con su respectivo proceder.
Pensemos en la propia encarnación del Señor, cómo Él mismo se priva y se abstiene de los bienes materiales, incluso, vamos a decirlo así, más ordinarios y más habituales. Al grado de que poco a poco llega el punto en el cual ni siquiera tendrá dónde reclinar la cabeza. O sea, literalmente no tiene ni siquiera una almohada, ¿no? Hoy diríamos. Quiere decir entonces que lo que verdaderamente importa en este caso no es precisamente el ayuno en cuanto tal, sino sería prácticamente equivalente a una dieta, ¿no? A una dieta alimenticia. No. O sea, lo que verdaderamente importa aquí no es tanto la privación del alimento como el quedar familiarizados con Dios cada vez de mejor manera. O sea, lo que realmente aprecia el Señor en nosotros es que nos volvamos ciertamente semejantes a Él. O sea, que llevemos a cumplimiento esta semejanza que Él nos ha concedido desde el principio. Y esto es, en efecto, ¿no?, a lo que conducen los 40 días. Los 40 años del pueblo de Israel de manera simbólica. Ya tenemos la imagen, ahora se trata de alcanzar la semejanza. ¿Cómo la podremos alcanzar? Pues a través de este peregrinaje, a través de este largo recorrido que de hecho abarca la vida entera. Ahora bien, todo alimento es llamado pan en la Escritura. Y si ustedes se han dado cuenta, en efecto, parece que siempre se habla de pan, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que es varia y diversa la palabra nutritiva. En efecto, no todo alimento es igual. De hecho, no todos pueden alimentarse de la solidez y firmeza de las divinas enseñanzas. Para algunos resulta indigesto, por ejemplo. O para algunos resulta prácticamente incomestible. No lo pueden digerir, no lo pueden tolerar. Pero Moisés sí pudo. Y por eso pasó 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, como afirma Orígenes en la oración. O sea, esto también es resultado del ayuno, porque pareciera que se diera en este caso una dinámica como muy básica. Cuando un ser humano realmente preside del mundo, lo que le queda de inmediato a disposición es Dios. Y al revés, cuando una persona solo se remite al mundo, Dios queda como olvidado. O sea, mientras más apegada esté una persona a este mundo, más se olvida de Dios y de los bienes celestiales. Por el contrario, mientras más desprendida esté una persona de este mundo, más apegada estará tanto a los bienes celestiales como a Dios mismo. O sea, vivirá pues en una mayor familiaridad con Él. Por otra parte, del nombre de la iglesia se vuelve a hacer mención cuando, a propósito de las 2 tablas de la ley, dice la Escritura: y en ellas estaban escritas todas las palabras que el Señor os habló en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Todo esto es como si dijera: el Señor os habló en el día en el que os reunisteis llamados por Dios. En efecto, Dios habla en medio de la gran asamblea, la iglesia, como afirma Cirilo de Jerusalén en las catequesis. O sea que también se hace una mención simbólica a la iglesia que el propio Señor habría de llegar a constituir. Porque en efecto a veces se traduce de manera muy etimológica iglesia, eclesía, como la reunión de los que han sido convocados, ¿no? Es decir, en términos de asamblea. Pero se salta algo o se pasa algo por encima sumamente fundamental. Que esta asamblea, esta reunión, está constituida por los que han sido llamados por Dios. O sea, la iglesia no es una mera institución humana a la cual uno puede afiliarse por cuenta propia. De hecho, puede ser que una persona haya sido bautizada y no sea un miembro vivo de la iglesia, porque no ha sido llamada por Dios. Es decir, la iglesia, a final de cuentas, está constituida por los grandes conversos. No tienen que ser conversiones espectaculares, pero sí sinceras.
De tal manera que uno reconoce que forma parte de la iglesia o que ha quedado incorporado en la iglesia por el Señor mismo. Es el Señor, pues, el que ha llamado, el que ha logrado convocar a esta multitud, el que los ha logrado reunir. Porque de hecho es sumamente llamativo que la iglesia esté confeccionada por cualquier raza, por cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier condición, y no obstante se mantenga una paz entre todos. ¿Cómo es esto posible? Pues gracias a que Dios es el gran fundador de esta reunión, de esta asamblea. Entonces no perdamos esto de vista. Iglesia, eclesía, en el sentido netamente cristiano, no solo es la reunión de los que han sido convocados, es la reunión de los que han sido convocados, es decir, llamados por Dios. Así pues, es Él el que va constituyendo su iglesia según su proceder, según su voluntad y según, a final de cuentas, su gracia. Así pues, en medio de esta gran asamblea, es decir, en medio pues de la iglesia, es Dios siempre el que está presente y el que está hablando, el que realmente se está manifestando a esta reunión. Por último, recuerda también que en aquella ocasión no solo pecó el pueblo, sino también a Aarón, el sumo sacerdote. Ya lo habíamos comentado. Pero Moisés ablandó a Dios con sus súplicas en favor del sumo sacerdote que había pecado. Y Jesús, el Hijo de Dios, ¿no moverá a Dios con sus súplicas en favor nuestro? O sea, si Moisés logró ablandar el corazón de Dios con respecto a Aarón, ¿qué no podrá hacer Jesús con el corazón del Padre con respecto a nosotros? O sea, no es el condenador, no es el ejecutador de sentencias, es el intercesor. Y es por ende la fuente inagotable de misericordia que siempre nos alcanza y nos regala. Cuando los errores no impidieron que aquel llegara a ser sumo sacerdote, ¿habrá acaso impedimento alguno para que tú, que vienes de los gentiles, alcances entonces la salvación? Como afirma Cirilo de Jerusalén en las catequesis. O sea, vemos aquí el alcance que en efecto puede tener esta expresión dada en estos versículos del Deuteronomio. O sea, para Dios finalmente nada es imposible. ¿Qué imposibilidad tenemos o qué imposibilidad podríamos encontrar para no alcanzar la salvación? Es decir, todavía de manera más específica, ¿qué impedimentos podremos mencionar para no recibir la salvación que nos ha sido concedida, que nos ha sido ciertamente regalada? Entonces, ¿qué impedimentos, pues, podríamos mencionar con respecto a la salvación que Dios nos ha querido otorgar? No son muchos. A grandes rasgos podemos decir quizá que un impedimento puede ser el mundo, pero el mundo en realidad no tiene ese peso. No es tanto un impedimento, es más bien como un distractor. El único impedimento a tener en cuenta, o más serio, en este caso, sería nuestra propia voluntad. Aquí sí. Porque en efecto le podemos decir a Dios, no quiero. O sea, no me interesa lo que tú me ofreces. No quiero tener nada que ver contigo. Lejos de mí, ¿no? Como dijera Judas, lo que estás pensando. Y los pensamientos del Señor son siempre pensamientos de salvación. No obstante, sí podemos, sí hay una posibilidad, al menos latente, de decirle a Dios no. Algo que puede verse en la medida en la que nosotros seguimos, por ejemplo, apegados al mundo, o bien por medio, por ejemplo, del ayuno y de este recorrido que realizamos en términos de la vida entera de los 40 años, en la medida en la que sí nos disponemos para los bienes celestiales. Capítulo 10, versículos 12 a 22. Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios te pide, sino que temas al Señor tu Dios y marches por todos sus caminos, amando y dando culto al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
y que guardes los mandamientos del Señor y sus leyes, que hoy te ordeno para tu bien. Porque el Señor vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, fuerte y temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno, el que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al extranjero, dándole el pan y el vestido. Así vosotros amad al extranjero, pues extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y darás culto. A Él te adherirás y en su nombre harás tus juramentos. Él es tu alabanza, Él es tu Dios, el que ha hecho por ti aquellas cosas grandes y temibles que han visto tus ojos. 70 personas eran tus padres cuando bajaron de Egipto, pero ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas de los cielos. O sea, ya se ha cumplido la promesa que le hizo a Abraham. De hecho, empieza ese cumplimiento. De fondo, ¿qué es pues lo que el Señor te pide? Creo que esa es una pregunta interesante para nosotros en estos tiempos. A ver, ¿qué me pide el Señor? ¿Qué realmente me pide? ¿Qué es pues lo que espera de mí? ¿Qué es aquello que me solicita? Dios nos busca y nos suplica. Y no porque necesite algo que tengamos que darle, sino porque después de habérselo dado, nos lo tomará en cuenta para nuestra salvación. O sea, ¿qué es lo que Dios nos pide? Dar. Darle a Él. Para que este dar, a su vez, se transforme en un recibir todavía mayor. Es decir, Dios no necesita nada de nosotros, pero todo lo toma a nuestro favor. O sea que Dios nos pide para nuestro favor, para que esto sea dado en términos positivos a nuestro favor. Por eso es que finalmente lo hace. ¿Qué es temer al Señor, por ejemplo? Como menciona en este caso la ley. Temerás al Señor. ¿Qué es el temor realmente de Dios? El mantener una correcta relación con Él. Y no solo me refiero al ámbito práctico, o sea, no crean que solo me estoy refiriendo al ámbito de la moral, ¿no? O de nuestra experiencia de vida. Eso no es necesariamente una correcta y recta relación con Dios. También tiene que ver con esa rectitud en el modo del pensar. Que nosotros lo contemplemos tal y como es, o sea, según la luz de la verdad. Y no según las distorsiones que pueden llegar a producir, por ejemplo, las tinieblas del error. Eso es el mantener una recta relación con el Señor. Ese es el temor de Dios. No es un miedo. Y se utiliza en este caso, o se ha empleado, al menos en las traducciones, la palabra temor, porque es también temer, ofender a quien se ama. Es cuando uno teme hacerle daño a una persona a la que en verdad quiere, a la que en verdad se ama. ¿Qué pasa entonces cuando esta persona es nuestro amor más grande? Nuestro amor más pleno, es decir, Dios mismo. Entonces el Señor en efecto nos pide, no porque lo necesite, sino porque eso a su vez lo va a tomar a nuestro favor. Lo va a tener en consideración para nosotros. En pocas palabras, el Señor nos pide por nuestro bien y para nuestro bien. Bueno, como firma Orígenes en las homilías sobre el Evangelio de Lucas. Ahora bien, al oír la historia que Jacob bajó a Egipto con 70 almas, entendemos con ello la carne justamente con las almas. O sea, no eran seres abstractos, eran personas concretas de carne y hueso. Es decir, aquí ya sabemos que el 70 implica, en el caso de la Biblia, una plenitud. Literalmente, ¿no? Una completitud. Aquí entonces se está haciendo referencia a toda la naturaleza humana. O sea, el Señor está pensando en términos universales. La salvación prometida al pueblo de Israel, la tierra, que en realidad ya sabemos es el cielo, de acuerdo a esta exposición que los padres nos han permitido ir esclareciendo, está pensada para la humanidad en su conjunto. Por eso Jacob finalmente bajó a Egipto con 70 personas.
Es decir, es una representación simbólica de todo el género humano, de toda la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué se hace tal mención? Porque de igual forma el Logos, al hacerse carne, tomó junto con la carne toda la naturaleza humana. Se hizo verdaderamente hombre. Ahora, no solo estaríamos hablando en términos biológicos, sino en términos reales. Lo que ha hecho el Señor al encarnarse es asumir toda la humanidad en su conjunto, todo lo humano en cuanto tal. Nuestra realidad humana, digamos, por completo. De hecho, justo por ello, es que le vendrá de ahí el tener hambre, sed, el dormirse, incluso el llorar. Que eso es algo muy humano. Por lo que se sabe hasta la fecha, ningún animal llora. Puede desprender lágrimas, pero no es llanto. No es literalmente el llanto humano. No es una expresión, por ejemplo, de dolor y de sufrimiento. No estamos hablando solamente de las secreciones lagrimales, por ejemplo, sino toda esta compunción o todo este dolor que puede condensar ciertamente el llanto. O sea, todo lo humano y todas las cosas de este estilo encontraron lugar en él. Y ahora, gracias a esta obra, son muchos los que comulgan con su persona y creen en él. O sea, era una manera pues de hacerse accesible a cada uno de nosotros. Porque todo lo que el Señor vivió y experimentó en esta tierra, lo ha vivido y experimentado en carne propia. No es de oídas. No es lo mismo saberlo, aunque lo sepas bien, que experimentarlo. Son cosas muy distintas. Y Dios mismo lo vivió en carne humana. ¿Para qué? Para que así como Él ha entrado en comunión con la humanidad, cada persona concreta también comulgue con Él por medio de creer en Él. Porque aquí se va a dar un paso todavía más adelante. Creer en Cristo, de fondo, es creer en aquel que le ha enviado. Es, si lo quieren ver así, el reconocimiento del Padre, como afirma Gregorio de Niza en la refutación de la confesión de Eunomio. O sea, así como el Señor ha compartido en todo nuestra humanidad, también quiere que nosotros compartamos en todo su divinidad. Que seamos verdaderamente como Él, un hijo de Dios, con todo lo que esto implica. Evidentemente, ¿no?, en la relación de comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero el Señor no quiere quedarse nada. Así como lo ha asumido todo, también quiere que lo recibamos todo. Ha sido este puente. Recuerden que esa es una de las convicciones fundamentales de los padres de la Iglesia, ¿no? Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga como Dios, para que sea literalmente como Él, semejante a Él, en nuestra condición creatural. En síntesis, lo verdaderamente importante del culto debido a Dios es, como menciona Moisés, la adhesión. Es esto lo que tanto trabajo nos cuesta a lo largo de toda nuestra vida. Esta verdadera adhesión a Dios. El ponerse por completo en sus manos. ¿Cuántas veces, debido a las circunstancias de este mundo, nos sentimos inseguros, tambaleantes o frágiles ante diversidad de circunstancias? Y lo primero que se expone en este caso no es tanto nuestra incredulidad, sino como la debilidad de la adhesión que hemos asumido. Podemos decir que no estamos totalmente adheridos a Dios, porque de esta adhesión es que dependerá todo lo demás, tanto de manera negativa como de manera positiva. O sea, una persona que realmente se adhiere a Dios tendrá en efecto, ¿no?, resultados sumamente positivos. Para empezar, la paz del alma, la tranquilidad, la serenidad de espíritu, esa alegría de Cristo que no son las risotadas de este mundo, es de otra forma. Pero también una persona que decida no llevar a cabo esta adhesión experimentará en carne propia estos efectos negativos que trae consigo este rechazo. Por ejemplo, el auge de todos los vicios en su alma,
la preocupación permanente, la inestabilidad interior, incluso muchas veces el colapso interno. Es decir, por ejemplo, el vivir bajo una angustia permanente, ¿no?, que conduce a la locura. Y es hoy en gran medida lo que parece prevalecer en el mundo contemporáneo, la desadhesión con respecto a Dios. Y empezamos a ver sus efectos negativos, trastornos del comportamiento, bipolaridad, ¿no?, trastornos digestivos, enfermedades, ansiedades, depresiones, etcétera, 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 etcétera. Esto es, digamos, para que nos quede claro que Dios siempre cuenta. Presente o ausente, siempre cuenta. Decirle sí a Dios o no tiene sus consecuencias. Genera sus respectivos efectos. Por eso entonces el culto debido a Dios es un culto de verdadera adhesión, de tal forma que uno quede puesto por completo en sus manos y sea dirigido por Él de la manera que Dios mismo decida. Capítulo 11, versículos 1 al 32. La tierra a la que vais a pasar y tomar posesión es un país de montañas y de vegas, regado con el agua de la lluvia del cielo. Una tierra de la que cuida el Señor tu Dios, en la que siempre están puestos sus ojos, desde el comienzo del año hasta el final. Fíjense, si nos detenemos brevemente aquí, ¿en qué parte geográfica se da esto? Se está hablando literalmente de un paraíso. O sea, es para que vean que no se trata de una tierra geográficamente definida. Una tierra de la que cuida el Señor, en la que siempre están puestos sus ojos, desde el comienzo del año hasta el final. Es un paraíso. Eso es para que no creamos que solo se hacía una referencia en términos terrenales. No, en términos también, en este caso, celestiales. Si seguimos, ¿no? Si observáis con esmero mis mandamientos, que hoy os ordeno, amando y dando culto al Señor vuestro Dios, con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, entonces yo daré lluvia a su tiempo a vuestra tierra, lluvia de otoño y de primavera, y cosecharás tu grano, tu mosto y tu aceite. Mira, Moisés escucha desde el principio que el pueblo ha de habitar en la tierra de promisión, la cual no es regada desde abajo, como ocurre en Egipto, sino desde arriba. Se habla de una tierra que es regada desde arriba y se hace esta mención de será regada con el agua de lluvia del cielo. Bastaría con decir con lluvia y entenderíamos que viene de arriba, pero aquí se especifica claramente que será agua de lluvia del cielo. ¿Qué significa esto? Primero, que esta tierra no produce hortalizas, alimento de débiles. Y esto se sigue manteniendo. Por ejemplo, a una persona que está enferma o debilitada se le suelen dar verduras, alimentos ligeros, hortalizas, caldo de verduras, sopita con verduritas, etcétera, ¿no? Sino que espera del cielo, la lluvia temprana y la tardía. Por eso se hace mención a la lluvia de primavera, que sería la lluvia temprana, y la lluvia de otoño, la lluvia tardía. Y segundo, que por ser justamente tierra montañosa, está situada en lo alto, no en lo bajo. Por eso les decía, se trata también de una afirmación del cielo en cuanto tal. Así pues, si bien es cierto que esta tierra ciertamente carece de los deleites del mundo, asimismo es verdad que sobreabunda de gozos espirituales, lo cual se menciona por medio de hablar de estas montañas. Recuerden que la montaña era símbolo de esa altura y por ende también de cercanía con Dios. Entonces no se habla, por ejemplo, de una tierra riquísima en hortalizas. No, es una tierra montañosa y sabemos que por lo regular las tierras montañosas que están en las alturas no son buenas para la siembra. De hecho, son mejores los terrenos planos, los terrenos bajos. Aquí se está hablando de una tierra literalmente de altura, lo cual invita ya a percibir que no se trata de un mero terreno cultivable, sino de un lugar distinto
que sobreabunda de gozos espirituales. En pocas palabras, esta tierra de la que se está hablando aquí no produce, sino que recibe todo de lo alto, como afirma Jerónimo en una de sus cartas. Esa es la gran diferencia, es decir, ¿a qué se nos está invitando? ¿Qué significa vivir en la tierra que Dios ha prometido? Significa vivir de tal manera que uno lo recibe todo de Dios mismo, no queriendo producir por cuenta propia básicamente nada, porque las condiciones no están dadas. Esto significa que entonces lo primero que se requiere para ingresar a esta tierra de promisión es humildad. Es la renuncia a uno mismo a favor de todo aquello que Dios quiera concederme. Esto nos es muy complicado en el mundo contemporáneo porque estamos ya como plenamente instalados en esa tiranía del yo, ¿no? Del yo puedo, del yo hago, del yo decido, del yo realizo. Y nos hemos perdido de la experiencia celestial de la providencia de Dios, es decir, del vivir a partir de la gracia. Piensen, por ejemplo, al grado en el que hemos llegado en estos tiempos, donde los grandes avances de las nuevas tecnologías parecen convencernos de que todo, absolutamente todo, incluida la persona humana, puede ser fabricada, es decir, producida, y por tanto ya no recibida. Hemos pasado, pues, de un mundo de receptividad a un mundo de alta productividad. Ahora pareciera que los seres humanos pueden ser fabricados en serie y por encargo, ya no recibidos, por ejemplo, de una manera gratuita, es decir, de una manera de gracia. Así pues, se invita a reconocer que esta tierra es aquella donde Dios prevalece y donde Dios provee, no donde uno produce y uno obtiene a través de los esfuerzos propios, sino a través de la disponibilidad abierta con respecto a todo lo que Dios quiere hacer llegar. En pocas palabras, en esta tierra de altura, Dios es lo importante. Es el que en efecto importa y por ello no despega sus ojos ni al inicio del año, ni a la mitad, ni al final. Siempre está velando, literalmente, por todos aquellos que están en sus manos. Eso es algo que quizá en estos tiempos se nos ha olvidado, ¿no? Vivimos una especie de soledad interior o de desamparo, de orfandad, ¿no? Que nos lleva a considerar que Dios, claro, existe, pero como que no interviene, ¿no? Una suerte de Dios inútil, un Dios de decoro, un Dios de decoración, ¿no? Que nos ayuda en ciertos casos, pero como que no está involucrado incluso en mis asuntos más ordinarios. Cosa por completo falsa, como lo ha mostrado esta referencia del Deuteronomio. Así pues, ¿qué es en este lugar la lluvia? Sino las palabras de la predicación sagrada. Por ejemplo, tal y como sucedió con todos los santos doctores que cubrieron Judea con su predicación. Se está hablando, volvemos a ver, en términos simbólicos. No se está hablando solamente de esa lluvia en términos de agua, sino de esa lluvia en términos de predicación. Por eso está escrito en el Salmo: a las nubes les prohibiré llover sobre ella. ¿Por qué? Porque somos más bien rociados con la palabra de la santa predicación. Recuerden que ya el Señor dijo durante las tentaciones que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que hace un verdadero predicador? Decir lo que Dios quiere comunicar. En realidad, el verdadero predicador no tiene voz propia. El verdadero predicador nunca habla por cuenta propia. Solo dice lo que el Señor manifiesta, lo que el Señor quiere en efecto hacer llegar. No es que sobresalga, pues, por las palabras, simple y sencillamente por su apertura y por su disponibilidad. En efecto, esto se debe a que con humildad reconocemos la terrible aridez de nuestro corazón. En cada corazón humano hay efectivamente una terrible aridez. Hay una necesidad de algo que no sabemos ni siquiera definir. Esta aridez es lo que a veces
nos despierta de los sueños mundanos en los que solemos quedar atrapados. Por ejemplo, hay personas que piensan que si tuvieran mucho dinero ya serían totalmente felices. Y algunas lo consiguen y resulta que no. O hay personas que sueñan, ¿no?, con tener una enorme casa. Y entonces serían las personas más felices del mundo, la obtienen y pues tampoco fue así. O que casándose o teniendo hijos, ahora sí van a estar completas y plenas. Y pues tampoco. El corazón es muy exigente y tiene esta aridez de fondo que solo Dios puede colmar. Pero eso es algo que se debe de reconocer con humildad. De ahí que con toda razón diga el salmista: mi alma está ante ti como tierra reseca. O sea, el alma requiere de esta lluvia de gracia que el Señor nos concede. Porque el mundo nunca puede satisfacer verdadera y profundamente un corazón humano. De hecho, un corazón humano apegado al mundo será un corazón humano experto en los desengaños y en las frustraciones. Así pues, el profeta nos exhorta a ser bañados en los ríos de la santa doctrina, que también se requieren a lo largo de los tiempos. De hecho, los que hemos recibido las palabras de la santa predicación en la etapa final de la historia, es decir, a partir de la encarnación del Señor, somos ciertamente rociados como con una lluvia tardía de otoño. Porque no olvidemos, la lluvia temprana, la lluvia de primavera, es la que llegó con el pueblo de Israel, comenzando por la ley y los profetas. La lluvia de otoño, la lluvia de los últimos tiempos, es la que nos fue concedida a partir de los apóstoles, es decir, a partir de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta lluvia tardía nos llega ya por el sacrificio de nuestro Redentor. En efecto, como nuestro Redentor padeció el ataque de los perseguidores en la etapa final del mundo, puede decirse que ciertamente se entregó a sí mismo por nosotros como sacrificio vespertino. O sea, no en la primera hora, sino en la última hora, o sea, en la etapa final del mundo. Por eso, al pueblo que entrará en la tierra prometida, se le promete en herencia la lluvia oportuna de primavera. Cosa que, de hecho, nosotros ya hemos cumplido de manera espiritual. A aquellos, Dios les da lluvia de primavera porque en la primera etapa de la historia concedió a sus elegidos el conocimiento de la ley. Esa es la lluvia temprana. A sus elegidos, es decir, al pueblo de Israel, les concedió el conocimiento de su ley. Pero también les ofrece después, ¿no?, les ofrece desde primera hora la lluvia de otoño, porque de igual manera hizo Dios que fuera proclamado el misterio de su encarnación en los últimos días, cosa que me parece ya ha quedado bastante claro en varias ocasiones. Desde el principio, desde el Génesis, hay una mención a la encarnación del Señor. Es decir, se está comenzando por lo primero y también se está anunciando lo último, la obra de redención que Dios mismo va a llevar a cabo. Entonces podemos decir a grandes rasgos que la lluvia de primavera, la lluvia temprana, es la ley. Mientras que la lluvia tardía, la lluvia del otoño, es el Evangelio. Porque es el Evangelio lo que nos llega al final. Es decir, en la etapa final de este mundo. Y ambas se consolidan, porque ambas están pensadas para la salvación de la humanidad entera. Bueno, como afirma Paterio en la explanación al Deuteronomio. Capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 19. Destruiréis por completo todos los lugares en que las naciones gentiles que vais a conquistar han dado culto a sus dioses, sobre las montañas altas, sobre las colinas y bajo cualquiera de los árboles frondosos. Destruiréis sus altares, quebraréis sus estelas, quemaréis sus aceras en el fuego, destrozaréis las imágenes de sus dioses hasta borrar sus nombres de esos lugares. Observa y pon atención a todas estas palabras que te prescribo, para que seas feliz tú y los hijos que te sucedan por los siglos.
por haber obrado bien y rectamente ante los ojos del Señor tu Dios. Cuando el Señor tu Dios haya aniquilado ante ti las naciones gentiles que vais a ir a conquistar, cuando las conquistes y te asientes en su tierra, esmérate para no caer en la trampa, siguiéndoles después de haber sido aniquilados ante ti, y para no indagar acerca de sus dioses, diciéndote: ¿cómo rendían culto a sus dioses estas naciones paganas para hacer yo lo mismo? No obres de esa manera con el Señor tu Dios, porque ellos hicieron en honor de sus dioses precisamente las abominaciones que el Señor aborrece, ya que incluso queman en fuego a sus hijos e hijas en honor de sus dioses. Si entre vosotros surgiese un profeta o un visionario de sueños y te diera señal o prodigio, y aun en el caso de que se cumpliera esa señal o prodigio que te había anunciado, y dijera: vayamos tras otros dioses que no conoces y démosle culto, no escucharás las palabras de ese profeta o vidente de sueños. Es que el Señor vuestro Dios os está probando para conocer si realmente lo amáis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si tu hermano te intenta seducir en secreto diciendo: vayamos y demos culto a otros dioses, no le consientas ni le escuches. Para empezar, no des oído a sus palabras ni les temáis. Según los paganos, y aquí se está hablando en términos, en un contexto muy particular que incluso puede ser llevado a los tiempos actuales, según los paganos, somos enemigos de sus ídolos. Pero Dios mismo nos ha dado poder sobre ellos, tanto como lo hizo con aquello que rompimos, es decir, los ídolos. Contamos pues con el poder divino para acabar con todas esas falsedades, como afirma Agustín en un sermón. Entonces ya vemos que no se trata solamente de una destrucción material, sino de llevar a cabo una destrucción espiritual, o sea, a través de erradicar la falsedad por medio de la verdad. Porque sabemos que los ídolos no son meras supersticiones, son mentiras. Y eso es, en efecto, lo que no se tolera. Entonces, al verdadero creyente, Dios le ha dado poder para acabar con estos ídolos, para desenmascarar las mentiras por medio de la gracia concedida. Es decir, para poner al descubierto todas y cada una de las falsedades que suelen presentarse en formas de ídolos a través de los tiempos. Pensemos en el siglo XIX, ese gran ídolo llamado progreso. Se nos dijo que el mundo iba a ser increíble y que iba a estar de maravilla y que todo iba a ser perfecto, ¿no? Prácticamente un paraíso en la tierra, y acabó convertido en un cuasi infierno. Dentro de este avance y dentro de este desarrollo basado en la razón, llegando incluso al punto culminante de los dos grandes conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX. ¿Entiendes? O sea, estos son también los ídolos. Y no es ciertamente que se trate de deidades, se trata de falsedades, las cuales estamos llamados también a poner al descubierto, a estar, como dijimos, atentos y vigilantes. Pues tú, Señor, Rey celeste de los siglos, das a los hijos de los hombres gloria y poder sobre las cosas que existen en la tierra. Tú, Señor, eres quien endereza la voluntad hacia lo bueno y agradable en tu presencia, y lo haces con paz y mansedumbre, para que con atención piadosa se alcance finalmente tu misericordia, es decir, tu divina salvación, porque eso es lo que está en juego. O sea, estos ídolos lo que realmente ponen en peligro es a multitud de almas. Es decir, lo que aquí se pone en riesgo es la salvación de muchísima gente. Y por eso es que el Señor nos invita a obrar según, ojo, el proceder mismo divino. Es decir, según el proceder mismo de la misericordia. O sea, con paz y mansedumbre. Pero eso no significa que se deba carecer de firmeza y muchas veces también de contundencia en la postura que hemos asumido, aunque no necesariamente se traduzca en términos de una agresión, por ejemplo, física, o de una destrucción meramente física. ¿Dónde están los templos, por ejemplo, actuales?
Sería tan extraño como pensar que debido a estas deidades tendríamos que ir a acabar con las plazas comerciales de estos tiempos, por ejemplo, que son uno, ¿no?, de los grandes templos contemporáneos. O en los estadios de fútbol se parecen congregar ahora en celebraciones masivas a una gran cantidad de gente. Evidentemente no se trata de eso, pero sí se trata de poner al descubierto las falsedades que se están manifestando en estos momentos. Y todo para custodiar y colaborar con la salvación que el Señor quiere ya hacer llegar a todo el mundo, al mundo entero. Además, ¿no te das cuenta ya que las abominaciones que el Señor aborrece tienen que ver con el estilo de vida que adoptamos? Eso es al final lo que está de por medio. Es decir, estas falsedades, estos errores que terminan repercutiendo en nuestra propia forma de vida. En efecto, toda hipocresía, por ejemplo, debe ser repudiada porque no es algo grato al Señor. Así pues, tendrás cuidado de no abandonar los mandamientos del Señor y guardarás lo que has recibido sin añadir ni suprimir nada. O sea, el Señor nos está llamando a manifestar en este mundo una forma de vida acorde con su ley. Acorde, pues, por ejemplo, con la verdad, donde no hay cabida, por ejemplo, ni a la hipocresía ni a la mentira. De hecho, en la asamblea confesarás tus faltas y no te acercarás a tu oración con mala conciencia, o sea, con falta de rectitud, como afirma en este caso la Didache, que es uno de los documentos más antiguos que se conservan de los tiempos apostólicos. Una especie de resumen, de compendio, ¿no?, de los seguidores del Señor Jesús. Entonces vemos aquí cómo aquello que el Señor aborrece tiene que ver más con nuestra forma de vida que con las formas exteriores que asociamos a veces de manera directa con un culto más o menos organizado. O sea, no se trata pues tanto de romper estatuas, sino de cambiar esas formas de vida arraigadas en multiplicidad de falsedades. Eso es lo importante. Y esto solo se logra si uno se mantiene fiel al Señor, si uno realmente se mantiene fiel a Dios, en adhesión, como lo habíamos dicho hace un momento. Por otra parte, resulta algo prodigioso que se nos mandara con antelación ignorar a los falsos maestros. Recuerden que ya desde aquí se había dicho, no les escuchéis. Si alguien incluso hace un prodigio, ¿no?, te menciona una señal y se cumple, es decir, si te apantalla, pero después te sale con esto, no lo escuches, no lo consientas, no lo sigas. En efecto, se nos dijo que no diéramos oído a sus palabras. Y esto no solo se dijo de Montano y sus escritos, sino de otros tantos ejemplos de este género. O sea, se está hablando en este caso de herejes. De tales ejemplos hay muchos en la historia eclesiástica. Es decir, según el proceder de aquellos que según las leyes del Deuteronomio se apartaron de la verdadera fe. Pero esto sucedió para probar si amamos o no a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma. Así pues, es verdadera y genuinamente católico aquel que ama la verdad de Dios, la verdad según Dios, y por ende la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que de hecho nada antepone a la religión divina, o sea, a la fe católica. El amor a la verdad de Dios es aquello que nos conduce a no desviarnos del camino recto, como afirma Vicente de Lérins en el Conmonitorio. Y eso es algo que quizá hoy también se ha debilitado o quizá casi extinguido en nuestros respectivos corazones. No tenemos deseo de verdad. Tal parece que nos hemos vuelto sumamente adictos a los engaños y a las mentiras. No queremos la verdad y solo la verdad. Como que nos conformamos, ¿no?, con maquillajes cosméticos para que las cosas nos resulten agradables, por ejemplo, en el caso del consumismo, e incluso con comportamientos cosméticos para llevar a cabo una convivencia basada en cuestiones no precisamente rectas, como la conveniencia, la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hoy tal parece que no queremos la verdad en todo.
que no queremos la verdad a pesar de todo, que preferimos incluso las mentiras. Hoy es como muy curioso verlo en el caso de las redes sociales y la multitud de filtros que se utilizan, ¿no? Para cambiar el aspecto facial, por ejemplo. Y qué grandes cambios se pueden dar. De tal manera que incluso pareciera que nos hemos vuelto adeptos a los engaños, a las falsedades, y no tenemos deseo de verdad, como que no queremos la verdad profundamente, en todo, en lo que comemos, en lo que vestimos, en lo que vivimos, en lo que anhelamos, como que esto no cuenta. O sea, como que se ha apagado el amor a la verdad de Dios. Y en todo caso, preferimos el amor a la supuesta verdad que el mundo nos ofrece. Aquí es donde el corazón está también como dividido. Creo que debemos buscar la verdad y desear la verdad de todo corazón, porque incluso existe el camino de ser santificado en la verdad, es decir, en la verdad de Dios. Ahora bien, se dice que el Señor nos prueba para saber si lo amamos o no. En realidad, esto no se dijo como si fuera algo que Dios mismo no supiera, sino para que se sepa cuán adelantados podemos ir en el amor del Señor, lo cual de hecho no se conoce sino por medio de las tentaciones que ciertamente se presentan. Recuerden también cuando se habló en este caso de las tentaciones, la importancia que tiene el fortalecer siempre la fidelidad mostrada al Señor, es decir, el amor del Señor, el cual solamente se manifiesta de manera contundente cuando las tentaciones se presentan y éstas no nos hacen sucumbir. Es decir, se refuerza por medio de las tentaciones la fidelidad a Dios. Entonces, lo que vemos en este caso es que es el amor del Señor lo que realmente importa. Es esta la cuestión central, el amor del Señor, que como dijimos es inseparable del amor a la verdad de Dios. Debemos buscar la verdad en todo. No solo, por ejemplo, en algunos casos criminales, que evidentemente es importante que se sepa, pero en todos los niveles, en el nivel político, en el nivel económico, en el nivel gastronómico, en el nivel filosófico, en el nivel teológico, en el nivel práctico. O sea, debemos tener hambre y sed de la verdad. Que la verdad sea lo único que nos motive y que nos permita ciertamente seguir adelante. Bueno, como menciona Agustín en sobre 83 diversas cuestiones. En efecto, no es para saber si lo amamos, porque para él nada es oculto, sino que permite que seamos tentados para hacernos conocer lo que hemos progresado en su amor. ¿Qué tanto le amamos y qué tanto no? O sea, se presenta una tentación, hay que evaluarla a la luz del amor del Señor. ¿Qué tanto necesito crecer en este amor? Es obvio que si yo incurro en una tentación, es porque mi amor al Señor está todavía débil. Hay que fortalecerlo. Entonces, lo que importa no es la tentación, como menciona Agustín, sino el amor al Señor. Según esta forma de hablar, dice también nuestro Señor que no sabe el día ni la hora del fin del mundo. ¿Qué puede haber Él que no sepa? Pero con ello se nos indica que el Señor ama y confía plenamente en el Padre que está en los cielos, que es también a lo que se nos invita a todos y cada uno de nosotros, como menciona Agustín en Del Génesis contra los maniqueos. ¿Por qué esta adhesión que mencionamos hace un momento con relación a Dios y que resulta ser tan central? Se traduce, o mejor dicho, se vive en términos de confianza, en términos de experiencia de vida plena, concreta, en los asuntos ordinarios de nuestra propia situación vivencial. En todo caso, cuando se dice Dios a nadie tienta, por ejemplo, en la carta de Santiago, no debe entenderse que Dios no tienta en modo alguno. Lo que debemos entender es que Dios no tienta de cualquier manera. O sea, no lo hace pues de cualquier forma. En efecto, hay un modo de tentación que mueve a pecar. Esta es la más común. Esa es de hecho la que más nosotros, o con la que más quizá estamos familiarizados, con ese modo de tentación que mueve a pecar. Hay pues un modo de tentación que mueve
a pecar. Y esa no la usa Dios con nadie. Con nadie. Esa es exclusiva del demonio. Ese modo de tentación que invita a pecar es exclusiva del demonio. Esa Dios no la usa con nadie. En cambio, hay otra tentación que tiene por objeto someter a la prueba de fe. Es decir, que tiene como propósito el incremento del amor a Dios. Este tipo de tentación, que tiene como propósito el incremento del amor a Dios y no el pecar, es la que Dios a veces puede llegar a utilizar. Por ejemplo, cuando atravesamos una situación difícil en la vida, el Señor no nos invita a pecar, nos invita a incrementar el amor debido a Él. Es decir, a adherirnos más a Él, a confiar más en Él. Por ejemplo, cuando queremos que un problema se resuelva y no se resuelve, lo que el Señor está haciendo no es invitándonos a pecar, está invitándonos a crecer en su amor, en términos de fidelidad y en términos evidentemente de confianza. No es que el Señor lo utilice siempre, a veces, pero si la llega a usar es porque nuestro amor hacia Él no está del todo conformado y hay que fortalecerlo. Recuerden, el Señor siempre está pensando en nuestro bien, es decir, tiene como prioridad nuestra salvación. Por último, ya para terminar el día de hoy, la indicación es clara: no le consientas ni le escuches. ¿A quién se refiere? No a los penitentes, sino a aquellos que además de obstinarse personalmente en el pecado, quieren además que otros queden igualmente hundidos en tal extravío. Recuerden que una de las características fundamentales de la maldad es que siempre busca complicidad, siempre se busca reclutar a más, ¿no? El mal siempre trata de ganar en terrenos cuantitativos. Es obvio porque carece de dimensión cualitativa. Por eso hoy vemos cómo en el mundo hay mucho mal en términos cuantitativos. Necesita apantallarnos con eso porque cualitativamente, es decir, esencialmente, no tiene peso, no vale. Estos son justamente para nosotros piedra de escándalo. Así pues, por mucho cariño que tengamos a esa gente, hay que dejarla. Y por muy útil que nos sea, hay que abandonarla. Y eso a veces también es parte de nuestra fe. Hay personas a las que podemos tener un gran cariño y no obstante están empedernidas en el pecado, incluso poco a poco quieren llevarnos, ¿no?, hacia ese lado. Hay que dejarlas. O hay personas que nos pueden brindar muchos beneficios, pero si están en el camino incorrecto, hay que abandonarlas por fidelidad al Señor, como afirma Paciano de Barcelona en una de sus cartas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.